es importante cuidar al pastor, porque de no hacerlo, ¿qué clase de familia seríamos? ¿Qué clase de familia seríamos que no cuidamos a nuestros miembros? Los ancianos y los pastores necesitan ser cuidados porque ellos sufren todo tipo de situaciones. Los pastores tienen que lidiar con las ovejas de mal carácter, por ejemplo. Los pastores tienen que sacrificar parte de su vida diaria para darla a otros. Muchas veces cuando nosotros como ovejas dormimos, descansamos y paseamos, el pastor está en reuniones preparando el sermón u orando por nosotros. El pastor quita de su tiempo destinado a la familia para darlo a la iglesia. El pastor sacrifica de su dinero, sufre en escasez, porque muchas veces las iglesias no proveen para todas sus necesidades económicas. Los pastores soportan ser injuriados, maltratados verbalmente. Son el objeto de difamación muchas veces, incluso, tristemente, por los miembros de la misma comunidad y por los detractores de la iglesia. El ministerio y el sufrimiento, tristemente, van de la mano. En el ministerio se sufre, y se sufre mucho. Así que en el texto de hoy abordaremos cómo cuidar a los ancianos y pastores y entenderemos por qué esta debería ser una característica de una iglesia saludable. Siguiente, aprenderemos 3 cosas: que una iglesia saludable debe cuidar la honra de su pastor, cuidar la reputación de su pastor y cuidar la integridad física de su pastor. Así que vamos con lo primero. Vamos a mirar en el texto de 1 Timoteo 5, 17, me gustaría que me acompañaran en la primera parte. 1 Timoteo 5, 17 y 18, leeremos inicialmente. Y vamos con lo primero, cuidar la honra del pastor. Dice el texto, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de noble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la escritura dice, no pondrás bozar al buey como cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. En esta carta de 1 Timoteo, Pablo ha venido enseñando ciertas normas acerca de cómo conducirse en la casa de Dios. Ha venido enseñando esto en su carta y llega al capítulo 5 y empieza a abordar el tema de cómo la iglesia cuida a sus líderes. Y en este punto enfoca principalmente su atención en los hombres que gobiernan y enseñan en la iglesia. Y habla puntualmente, el texto dice, los que gobiernan bien, dice, los que gobiernan bien. Probablemente Pablo está asumiendo que hay algunos que gobiernan, pero... ¿Y cómo sabemos si un pastor, un anciano, gobierna bien o no? Bueno, pues Pablo en la misma carta nos da la respuesta en el capítulo 3. Él dio el perfil de un anciano. Y él dijo, un anciano debe ser, y él da la lista de las características. ¿Cuáles son las pautas para la dirección de la iglesia? Pablo también abordó eso en la carta. Así que si un anciano tiene el perfil, que él habló en el capítulo 3, tiene una vida íntegra y gobierna la iglesia de acuerdo a la Biblia, este anciano entonces gobierna bien. Y si gobierna bien, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo debe ser tratado? Con doble honor, dice él. Es probable que Pablo le recuerde esto a Timoteo porque la iglesia tiende a olvidar. La gente tiende a pensar que el pastor no sufre, que el pastor no tiene necesidades, que el pastor no lucha, que el pastor no lucha por llegar a fin de mes, no se desanima, no peca, no se estresa, no se cansa. La gente piensa que el pastor todos los domingos tiene ganas de venir a la iglesia, ¿no? Y a veces el pastor se levanta el domingo y se rasca la cabeza, como nosotros, y exactamente igual. Así que Pablo anima a hacer una distinción entre quienes sirven con su liderazgo y quienes trabajan en la predicación. Dale siguiente. En IBM Robledo, nosotros tenemos pluralidad de ancianos. Nuestra iglesia está gobernada por un equipo de ancianos. Luis, Alejo, Don Jairo y Gabriel, ¿cierto? Son el equipo que dirige nuestra iglesia. No está dirigida por una sola persona. Dentro de ese grupo de ancianos hay 2 tipos de ancianos. Los que se dedican al ministerio de la palabra, que en este caso Luis, y los que no, Alejo, Gabriel y Jairo. Ellos son el apoyo del
del que se dedica al ministerio de la palabra. Ellos ayudan en el gobierno de la iglesia. Entonces Pablo está diciendo, a los que se dedican al ministerio de la palabra hay que considerarlos con doble honor. Entonces, ¿por qué con doble honor? Bueno, porque estos ancianos, como en el caso de Luis, por ejemplo, se especializan y trabajan duramente por predicar y enseñar. Algunos estudian durante años, como es nuestro caso en esta iglesia, durante años para prepararse para ser maestros de la palabra. Y se dedican exclusivamente al ministerio. Esta misma palabra que Pablo está diciendo aquí, cuando él dice, el obrero es digno de su salario, dale siguiente, la usó también en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, cuando él dijo, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Entonces, vamos a pensar, ¿qué es eso de tratarlos con doble honor? ¿Significa que hay que pagarles el doble? ¿Significa que hay que ponerles la alfombrita roja, que tengan una silla especial? ¿Qué significará eso de tratarlos con doble honor? Ahora entonces el que merece doble honor es Luis y Alejo y Jairo, como no se dedican al ministerio de la palabra, entonces con menos honor. No estamos diciendo eso, ¿cierto? Todos merecen el mismo trato cuidadoso y respetuoso de parte de la congregación. Lo primero es, tratarlos con doble honor, es darles un trato digno y respetuoso. ¿Qué significa eso? Bueno, la mayor parte del trabajo de los pastores, de los ancianos, pasa desapercibido. Uno piensa que el pastor es lo que ve el domingo aquí. Uno piensa, no ser pastor es orar, ahí abrir el culto, predicar. No, pero la mayoría del trabajo no se ve. Las reuniones, las visitas, las llamadas, las oraciones, las consejerías. El pastor venga que tenga una emergencia, las diligencias para la iglesia. Todo eso ocurre fuera del púlpito y todo eso hace parte del trabajo del pastor. Entonces, cuando nosotros queremos mostrar honra y respeto a ellos, lo podemos hacer con acciones prácticas. Por ejemplo, y aquí yo sé que Alejo se va a sonreír por lo que voy a decir, podríamos invitarlos a cenar un día. Pastor, te he preparado una cena especial para ti, ven a mi casa. Si está pasando por un periodo de enfermedad, yo me ofrezco, pastor, quiero ir a limpiar tu casa para que puedas descansar un poquito más, ya que estás enfermito. Enviarle una cena sorpresa a domicilio en las fechas especiales y en las que no también. De repente, qué sorpresa, ¿cierto? El pastor nos ha dicho muchas veces, el pastor Luis nos ha dicho muchas veces que a él no le gusta que lo dejen en visto en el grupo de WhatsApp. Vamos a tratarlo con honor, no dejándolo en visto. Vamos a respetar al pastor respondiendo así sea con un no nos cuesta nada, ¿cierto? Y eso muestra, pastor, te estoy respetando, leí lo que escribiste y me interesa, gracias. Eso significa no dejarlo en visto. Primera de Pedro 4:10 dice, debemos usar nuestros dones para servirnos unos a otros. Así que Aleja, Claudia y doña Esperanza esta semana no van a cocinar porque les van a llegar los domicilios después de esta predicación, mostrando honor y respeto. Y la otra forma es orar con frecuencia por los pastores. El hecho de que ellos administren la iglesia y administren la casa necesita que los sostengamos con nuestras oraciones. Nuestras oraciones son vitales para ellos. Segundo, darles ayuda material y apoyo. Es sensato pensar que los ancianos que se dedican 100% a la tarea de la predicación reciban un salario por su trabajo. ¿Quién aquí de nosotros trabaja gratis? Por este lado, nadie. Entonces el pastor, al igual que nosotros, es digno de su salario. ¿Sí o no? Así es. La tarea de la predicación es ardua.
¿Ustedes cuánto creen que uno invierte, por ejemplo, preparando un sermón de 40 minutos? ¿Cuántas horas así ustedes piensan uno se demora escribiendo lo que está compartiendo aquí? ¿Hasta un día? ¿Una semana? Mucho tiempo. Entre el estudio del pasaje, la oración, Señor, háblame, que necesita la iglesia, escribir, borrar, quitar, practicar, porque uno practica el sermón antes de venir a la iglesia, hacer la presentación, todo eso. Eso requiere tiempo para ellos. Entonces, Pablo, cuando él dice, ahora sí, el obrero es digno de su salario, él está hablando de 1 Corintios 9:9, cuando él dice, no pongan bozal al buey mientras esté sacando el grano. Y el trabajador tiene derecho a su salario, eso lo dijo Jesús en Lucas 10:7. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Bueno, en Medio Oriente había una costumbre de que no se le ponía bozal al buey, para que mientras él estuviera ahí trabajando, pudiera ir comiendo. Esa es la figura, no le pongan bozal al buey, es lo que Pablo está, la figura que está usando. Entonces, él está aplicando ese mismo principio, dando a entender que el ministro de Dios puede recibir sustento mientras va sembrando la semilla espiritual que está sembrando en nosotros. La idea de apoyar económicamente a quienes sirven dentro de la iglesia la encontramos en el mismo Jesús. Él recibió sustento en su ministerio por la contribución de algunas mujeres. Es decir, la ropa y el pan a Jesús no le caía milagrosamente del cielo, excepto el día que multiplicó el pan. Pero Luis, Alejo y Jairo, que yo sepa, no tienen esos poderes. ¿Cómo se suplen las necesidades materiales? Con dinero real, ¿cierto? Con el dinero que la iglesia aporta para su sostenimiento. ¿Cuánto debería ganar un pastor entonces? La gran pregunta. Bueno, la Biblia no nos da la pauta. La Biblia no dice tanto debe ganar. El obrero es digno de su salario, es lo que nos dice. ¿Qué entendemos por eso? Bueno, que cuando honramos al pastor con un salario, no solo lo remuneramos por su trabajo, lo cual es justo, sino que le decimos, tu trabajo como ministro de la palabra es valioso y lo reconocemos. Entre otras cosas, con un salario. Siguiente, hay dos extremos, ambos casos también malsanos. Por un lado, descuidar financieramente al pastor, creyendo que ellos viven por fe y que sus necesidades las suple Dios milagrosamente, que como Dios los llamó, pues bueno, Dios proveerá. Ese es un extremo. El otro extremo es creer que la iglesia debe enriquecer a los pastores porque como son los ungidos de Dios, hay que darles lo que pidan. Los dos extremos son malos. ¿Cuál es el punto de equilibrio? El salario del pastor debería estar determinado por la capacidad financiera de la iglesia. Es decir, si la iglesia es generosa y tiene una gran economía, debe ser generosa con el pastor. Pero si más bien la iglesia, como es nuestro caso, es escasa de recursos, deberá proponer una cantidad tanto para que el pastor y la iglesia estén tranquilos. Es decir, que la iglesia no esté afanada mirando de dónde sacamos para pagarle al pastor y que el pastor no esté descontento con lo que está recibiendo, que ambas partes estén tranquilos. Eso es una medida justa. Y pensar, pastor, esto que te estamos pagando, ¿cubre el 100% de tu presupuesto? ¿Cómo podríamos seguirte ayudando para que tus necesidades estén cubiertas? Cuando una iglesia saludable cuida financieramente a sus pastores, también protege sus corazones. ¿De qué? Pues de caer en ganancias deshonestas, de ser codiciosos, de meterse en líos por buscar completar el presupuesto mes a mes. Y entonces el pastor no dedica el suficiente tiempo a la oración y la palabra. ¿Por qué? No, porque el pastor está vendiendo dulces allá en la esquina para completar el presupuesto. No, terrible. O peor que eso, que el pastor esté manipulando a la iglesia, sacando dinero porque no tiene su tranquilidad financiera, por ejemplo, y eso pasa muy comúnmente. Entonces, un pastor que está tranquilo financieramente no caerá en doctrinas extrañas y entonces, iglesia, hay que entender que cuando cuidamos el bolsillo del pastor, también cuidamos su corazón.
Y esa es nuestra responsabilidad como comunidad, cuidar el corazón de nuestro pastor. ¿Cómo vamos hasta ahí? Los veo así como serios. Número 2, cuidar su reputación. Es lo siguiente. Y quiero que me acompañen a los versículos 19 al 22. No admitas acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Entonces, además de tratar a los ancianos dignamente y de cuidarlos financieramente, Pablo dice de cuidar su reputación, enfatiza en eso. ¿Por qué? Porque, bueno, los pastores son tan humanos como nosotros y no están exentos de caer en el lazo del pecado. Sabemos que si un anciano cae, ¿qué pasa con el resto de la iglesia? Cae con él, ¿cierto? Y no solamente se verán afectados ellos, sino a todos nosotros. Entonces, los ancianos deben cuidarse a sí mismos, cuidarse entre ellos y dejar que nosotros los cuidemos, aceptar el cuidado de la congregación. Y hay 3 formas prácticas en las que podemos cuidar la reputación de nuestros pastores. Número 1, no permitir la difamación contra los ancianos. Nunca jamás. De entrada sabemos que cuando Pablo habla de difamación, está hablando de información falsa que tiene el propósito de dañar. Y eso es lo que Pablo está diciendo, no permitas para nada la difamación. Y él dice que ni se te ocurra permitir que alguien hable falsamente de un anciano de la iglesia. Porque Pablo no descarta la idea de que hayan personas en la comunidad que busquen destruir con el don de la comunicación. Bueno, ese don no existe, ¿no? Pero bueno. Entonces, los pastores, los ancianos, al tener un rol visible en la iglesia, están en el ojo del huracán por parte de la congregación y es fácil que ellos sean blanco de difamaciones. ¿Cómo podemos parar la difamación? Siguiente. Número 1, rechazarla. Si alguien viene a ti hablando falsamente del pastor, hay que preocuparse porque el chisme, esa información falsa, viene de un corazón incorrecto. Y no existe tal cosa como, te lo cuento aquí entre nos, te lo cuento para que ores, te lo cuento porque estoy muy cargada. No, esas cosas no existen. El chisme daña la unidad de la iglesia, daña al que inicia el chisme y a quien lo propaga. Entonces, si alguien viene a ti a hablar falsamente del pastor, tú puedes preguntarle, ¿eso que tú me vas a decir, ya se lo dijiste al pastor? Probablemente la respuesta sea no. Entonces, ve donde él primero y luego hablamos. ¿Volverá la persona? No volverá. Esa es una forma muy elegante de no involucrarnos, de no permitir que sobre la iglesia se levante sombra de duda sobre nuestros pastores. Número 2, corregirlo. Hacerle ver a la persona que su acción daña la imagen del pastor y por ende daña la iglesia de Cristo. Porque cada vez que se habla falsamente de un pastor, finalmente se está hablando mal del cuerpo de Cristo, de quien Él es la cabeza. Y número 3, enfrentar las consecuencias. Decirle, animar a la persona, mira, eso que estás haciendo está mal, arrepiéntete, busca a los que han participado de este asunto, de esta murmuración, y por favor, muestra respeto por tus pastores, reconoce que tus palabras dañan a la iglesia y no lo hagas más. Con amor. Es una forma de frenar la murmuración.
La segunda acción es reprenderlos si pecan. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que reprender si el pastor peca? Si el pastor es el que nos reprende a nosotros cuando pecamos. Bueno, porque los pastores son tan humanos como nosotros. Y el tema del pecado tiene dos caras. Aquellos que pecan contra el pastor, como en el caso de la difamación, por ejemplo. Pero el otro lado es cuando es el pastor quien peca. Y Pablo sabe que independientemente cuál sea nuestro rol en la comunidad, no estamos exentos de ser vulnerables por nuestra naturaleza caída. Pablo manda a reprenderlos si persisten en su pecado. Y se habla popularmente de las 3 F de los pastores, que representan los 3 pecados más comunes de un pastor. Siguiente, la primera F, la fama. Es fácil, por tener este rol visible, sentirse grande y poderoso, ¿no? Los pastores sacan pecho en las reuniones con otros pastores hablando de cuán bien les está yendo en sus iglesias. Uy, tengo 5,000 y el mes pasado tenía 3,000. Y es, digamos, cómo lidian los pastores que son famosos en redes sociales. O sea, no sé cómo lo hacen, pero es una línea muy delgada, ¿cierto? La fama, cómo lidiar con ella para que no te vean a ti, sino que vean a Cristo. Primera F. La segunda, las faldas. Como hombres, nuestros pastores luchan con su humanidad en este sentido, igual que todos los caballeros que están aquí y que todas las damas. Si no ponen los límites apropiados, nos lleva el que nos trajo, como decimos popularmente. Conocí el caso de una mujer de una iglesia X aquí en Medellín, y ella se sentaba cada domingo en primera fila a coquetearle abiertamente al pastor mientras éste predicaba. Usaba una ropa y tenía unas ciertas poses cuando se sentaba y era muy incómodo. Yo lo vi con mis propios ojos, era muy incómodo. Y cuando la iglesia se dio cuenta de lo que esta mujer estaba haciendo, entonces cada domingo se sentaban 2 mujeres, una a cada lado, para intentar contener la acción de esta mujer. Y obviamente el pastor, consciente del asunto, miraba de la segunda fila hacia allá, hasta que la mujer se aburrió y se fue. Pero miren cuán vulnerables ellos pueden ser, ¿no? Cuán vulnerables son. Ojo con los de la primera fila. Pero son vulnerables los pastores y hay que cuidarlos. Cuando veamos una actitud sospechosa en alguna dama o caballero, no lo sabemos, hay que estar alertas, cuidarla al pastor. Si le pides una cita al pastor y él te cita en un lugar público, es porque él entiende que no te puede atender en privado hablando los dos, a menos que esté su esposa presente. Hay que entender eso también. Entonces hay que colaborar con el asunto, colaborarles. Tercera F, las finanzas. Por la posición del pastor sería fácil valerse de su poder, y aquí, acordemos aquí en tú y yo, Jairo, para que las finanzas se usen a nuestra conveniencia. Eso puede convertirse en una tentación. Por eso muchos pastores que conozco, y es el caso de nuestro pastor, se mantienen al margen de los asuntos financieros de la iglesia, porque somos humanos. Entonces, cuidemos financieramente a nuestros pastores, manteniéndolos también, digamos, protegidos en ese sentido. Así que Pablo entiende la delicadeza, ¿no?, del asunto y anima a que si se trata del pastor, hay que frenarlo, darle oportunidad al arrepentimiento. Y si el anciano insiste, con mucho amor y con mucha gracia, por favor, hazte a un lado, porque tu pecado sigue dañando nuestra iglesia. Sacarlo del ministerio es una forma de cuidarlo a él, cuidar la iglesia y cuidar la reputación del evangelio. No conviene para el reino de Cristo tener un pastor que persiste en su pecado. No conviene para el buen nombre del evangelio y del Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Y número 3, ser escogidos con lupa. Pablo dice en el versículo 22 que no impongan las manos con ligereza. Él está hablando acerca de escoger a la gente. Esto habla de la responsabilidad de la iglesia de elegir a sus ancianos. No lo hacemos con ligereza, sino cuidamos de poner al servicio a una persona cuyo carácter ha sido probado. No podemos poner en el ministerio de la palabra a una persona a la primera que aparece. No. Porque ¿cuánta responsabilidad tiene una persona que se para aquí a predicar? Mucha. Yo podría predicar muchas herejías y dañar el trabajo del pastor en 30 minutos. Porque eso es un asunto serio de responsabilidad. Por eso Pablo dice, cuando los escoges con lupa, cuidas la iglesia, cuidas el evangelio y cuidas a la persona. Porque cuando ponemos a servir a alguien que no está, su carácter no está preparado, probablemente va a fracasar en el camino y es dolor para esa persona. Entonces, evitemos eso. Y vamos a último, cuidar su integridad física. La tercera forma en que podemos cuidar a nuestros pastores. Versículo 23, le dice Pablo a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Bueno, vamos a entender bien la recomendación de Pablo, ¿no? Y es muy interesante que Pablo incluya en su lista de recomendaciones algo que tiene que ver con el cuidado de su propio cuerpo. Porque probablemente no pensamos en eso cuando hablamos de cuidar al pastor. Decimos, cuidarlo del pecado, sí, claro. Cuidar su reputación, claro que sí. Cuidar su honra, sí, pero cuidar su cuerpo, ¿cómo así? Pero Pablo incluye esa recomendación. Es curioso ese asunto. Así que de la forma en que cuidamos el corazón de nuestros pastores, sus finanzas, en que vigilamos sus tentaciones, cuidemos su integridad física. Siguiente, por un lado, los ancianos deben entender que sus cuerpos son limitados y que van decayendo conforme llegan los años, porque es el ciclo natural de la vida. Luis hoy tiene energía, mucha, pero en 20 años no va a tener tanta. No va a correr con los muchachos allá en el campamento de jóvenes. Y es normal. Lo que habrá perdido en energía, lo habrá ganado en sabiduría. Así que igual va a ser ganancia. Y así va a pasar con todos nuestros ancianos, ¿cierto? La iglesia debe exigir al pastor tanto como su limitado cuerpo pueda dar. Ser sensibles a los ritmos de trabajo del pastor. Por ejemplo, sabemos que en el caso del pastor Luis, él estudia de martes a viernes de 7 de la mañana a 2:40. Sigue siendo el mismo horario que en mi tiempo. Él estudia en ese horario. Él no va a atenderte por las mañanas porque está en clase. Hay que entender y ser sensibles a eso. Alejo y don Jairo estarán ocupados la mayor parte del día en sus trabajos, igual Gabriel. Ocupémoslos por la noche. Entender que si en nuestro caso el pastor estudia y atiende la iglesia, él merece descanso porque está haciendo doble actividad y hay que respetar el descanso del pastor. Procuremos no buscarlo los domingos por la tarde. Es el único espacio que él tiene, supongo yo, para descansar. Luis no me dijo nada de lo que yo estoy diciendo aquí, Luis me lo sugirió para que sepan, ¿no? No nos pusimos de acuerdo, por si acaso. El pastor tiene toda la autonomía para poner sus propios límites acerca de su salud. Si nuestros ancianos abusan de sus cuerpos, su salud no estará bien para prestar un buen servicio. No nos sirve un pastor cansado, trasnochado, agotado, que no tiene vacaciones hace 2 años. No sirve, no funciona, no presta un buen servicio a la comunidad. Así que como iglesia debemos promover el descanso del pastor, las vacaciones, que trabaje en horarios justos, porque si no, pronto el pastor colapsará. Hay pastores que caen en el activismo, no se permiten el descanso, ni las pausas, y tienen actividades todos los días en la iglesia, y la iglesia dice, tenemos un pastor comprometido. Eso es pecado contra su cuerpo, contra su familia y con la iglesia que dirige. El activismo no es sinónimo de compromiso. Siguiente, los ancianos deben entender
que su cuerpo habla de ellos mismos. Imaginen un pastor con sobrepeso. Es un pastor que no tiene una buena relación con su cuerpo. Entonces, digamos el pastor, vamos a ayudarte en ese sentido. Si el pastor gobierna bien su cuerpo, va a gobernar bien la iglesia. Para concluir, cuando nosotros cuidamos la honra de nuestros pastores, cuidamos su integridad física, cuidamos su reputación, estamos cumpliendo el modelo de Cristo para la iglesia. Y Cristo está siendo glorificado a través de estos hombres que dan un servicio a la comunidad. ¿Están de acuerdo con eso? Mostramos a Cristo cuando cuidamos a nuestros pastores. Y para terminar, yo le voy a pedir a nuestros 3 ancianos que vengan por aquí. Luis, Alejo, don Jairo, no me atrevo nunca a decirle Jairo así a secas. Esas canas valen. Aquí, no les dé pena ahí. Y bueno, como comunidad, esta es una buena oportunidad para reconocer el trabajo de nuestros pastores, de nuestros ancianos, del pastor anciano principal y de los ancianos que ayudan en la administración de la iglesia. Ponle música romanticona, John, así para que este momento así como... Bueno, en nombre de la iglesia, Luis, don Jairo y Alejo, les queremos pedir perdón por las ocasiones en las que no hemos sido sensibles a sus necesidades. Si ustedes están de acuerdo, pueden hacer... Por las muchas veces, perdónennos como iglesia en que los hemos criticado y murmurado de ustedes a sus espaldas. Reconocemos que eso no ha estado bien. Perdónennos por las ocasiones en que no les hemos facilitado el trabajo, porque hemos sido tercos, testarudos y duros de corazón. Si colaboráramos un poquito más, sería más fácil para ustedes. Perdónennos porque hemos sido egoístas al esperar que ustedes estén a nuestro servicio y se nos olvida que ellos también necesitan de nosotros. Perdónennos por dejarlos solos en las tareas, en las actividades, en los eventos, por dejarlos con las sillas vacías en algunas ocasiones, incluso en las reuniones de adoración del domingo. Perdónennos por no acompañarlos en sus luchas y tentaciones, pero también les queremos dar gracias por su tiempo dedicado a orar por la iglesia, por las visitas, por las llamadas, por estar pendientes cuando los hemos necesitado. Alejo, por hacerme el chance de vez en cuando. Gracias por seguir perseverando a pesar de lo difícil que puede ser en ocasiones. Gracias por no cansarse con la iglesia, con nosotros, por estar siempre pensando en cómo podemos seguir creciendo y madurando como creyentes. Gracias porque muchas veces se niegan a ustedes mismos y a sus familias para darse a la iglesia. Gracias por eso. Y hoy, en nombre de toda la congregación, reconocemos públicamente su autoridad, su liderazgo, su llamado, y queremos como congregación cuidarlos de la mejor forma posible a ustedes y a sus esposas. La iglesia dice, bien, vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por nuestros ancianos, por nuestros pastores. Y ahorita al final, si usted quiere aprovechar este momento coyuntural para acercarte y decirle lo que sea, este es el momento, este es el domingo que hay que hacerlo. Señor, en esta noche, mañana, nosotros venimos como congregación, como comunidad de fe, a bendecir a nuestros pastores. Gracias, Señor, por estos 3 hombres que tú has puesto para el liderazgo de la iglesia. Estamos sumamente agradecidos, Señor, por su trabajo, por su tiempo, por su servicio, por su sacrificio, por la forma en cómo nos honras, Señor, a través de ellos, por la forma en cómo nos bendices con su trabajo, con su liderazgo, Señor. Gracias por todo lo que hemos recibido de ti a través de estos 3 hombres, Señor. Los bendecimos en esta mañana y estamos sumamente agradecidos, Señor,
por su liderazgo. Perdónanos porque como iglesia en ocasiones, Señor, los hemos dejado solos. Pero hoy, Señor, queremos cuidarlos tal cual manda tu palabra. Cuidarlos, Señor, cuidar sus corazones, cuidarlos financieramente, cuidar su reputación, cuidar su integridad física, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que sostiene a sus pastores, que los apoya en oración, que los levanta cuando están caídos, que está atento a sus necesidades, que los escucha cuando es necesario, Señor, que los respalde en las actividades. Te pedimos, Padre, que des a la congregación un corazón sensible para amar, respetar y honrar a los ancianos. Enséñanos cómo, Señor, ser una congregación sujeta a su autoridad, a respetarlos a ellos, Señor, porque al hacerlo honramos el nombre de Cristo, honramos el Evangelio y honramos la iglesia que es tu cuerpo. En este día te alabamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.